Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a tocar el tema de los lípidos. Vamos a ver la definición, la importancia de los lípidos, la clasificación y también el papel biológico en los seres vivos. Vamos a empezar con la definición de los lípidos. Bueno, los lípidos ya de repente lo habrán escuchado anteriormente, ¿no? Lípidos, la palabra liposucción, de repente, ¿no? En la televisión. Lipo significa, chicos, en sí grasa, ¿no? Lipo significa grasa. Los lípidos son biomoléculas orgánicas del tipo ternarias, ya saben, porque están formadas por 3 elementos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Algunos pueden tener adicionalmente el fósforo y el nitrógeno. En la clase anterior, cuando estudiamos a los glúcidos o carbohidratos, también mencionamos que eran biomoléculas orgánicas. Recuerden que las biomoléculas, como los lípidos y como los carbohidratos o glúcidos, son formados de la unión de bioelementos, ¿no? Entonces, seguimos con el estudio de las biomoléculas. Entonces, se dice que son biomoléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque son sintetizados en los seres vivos. La fórmula general de los lípidos es esa que tú estás observando. Aquí nosotros hemos dicho que son biomoléculas formadas por 3 elementos, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Acá podemos observar el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Y en esta parte podemos observar que se ha formado un grupo funcional de los ácidos grasos, ¿no? Este grupo de los ácidos grasos, el COOH, ¿no? Entonces, apréndanse por favor la fórmula general de los lípidos. Esta N significa que puede haber N cantidad de CH2, 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 ¿no? Dependiendo del tipo de lípido que es. Vamos a ver sobre la importancia biológica de los lípidos. En primer lugar, tiene similitud en cuanto a la importancia con los glúcidos y carbohidratos. Recuerden ustedes que los glúcidos y carbohidratos tenían importancia energética, ¿no? Y estructural. En el caso de aquí de los lípidos, son fuentes de energía química, o sea, tienen también importancia energética. Estos lípidos son insolubles en agua, ¿no? O sea que no se pueden disolver en agua, pero sí son solubles en algunos compuestos orgánicos, como el éter, el alcohol, cloroformo, gasolina, entre otros, ¿no? Está presente en la membrana de las células, estos lípidos, por ejemplo, unidos con el fósforo, ¿no? Formando el fosfolípido, y también vamos a encontrar estos lípidos unidos a los glúcidos formando los glucolípidos. Es fuente y reserva energética de los seres vivos, grasa, encontramos en los animales y también en los vegetales, ¿no? En forma de aceites, en el caso de los vegetales. Son amortiguadores físicos, gracias a la capa lipídica que se forma debajo de nuestra piel. Entonces, esto va a servir de amortiguador de repente ante algún golpe, ¿no? Externo que pueda ocurrir. También vamos a encontrar, ya lo ustedes observaron en la fórmula de los lípidos, vamos a encontrar moléculas que presentan, por ejemplo, el OH del alcohol. La molécula del COH que les mencioné es el ácido graso, son moléculas hidrocarbonadas porque están formadas por carbonos e hidrógeno. Importantes por ser usados como combustible. Bueno, las características que presentan los lípidos es que tiene un brillo graso, ¿no? Es untuoso al tacto. Tú cuando tocas la grasa o el aceitito, notas que aparece un brillo, ¿no? En tus manos, ¿no? Entonces quiere decir en tus manos, en tus dedos, es untuoso. Y el brillo característico, ¿no? Es muy poco denso. Así son los lípidos. Ahora, siempre nosotros hemos escuchado que los lípidos, bueno, no, los lípidos son malos y dañinos, pero en sí, los lípidos no son malos, no son dañinos, siempre y cuando se use en la cantidad necesaria, ¿no?
Siempre los extremos son malos, siempre los extremos en el consumo de alimentos son dañinos. Vamos a ver ahora la clasificación de los lípidos. Los lípidos se van a clasificar en, vamos a ver acá, número 1, simple, y son aquellos lípidos que en su composición están formadas solamente por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. No hay otro elemento más. Entonces, a estos se les llaman lípidos simples, cuando están formadas solamente por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos van a estar constituidos por alcohol y también por uno o más ácidos grasos, unidos por un enlace, ¿no? Un enlace este. Demos el ejemplo de los glicéridos. Glicéridos que están formados por glicerol y 1, 2 o 3 ácidos grasos, siendo el más importante los triglicéridos. Los triglicéridos que nosotros lo encontramos también en la mantequilla y en el aceite. En el caso de los triglicéridos, son un tipo de lípido o grasa, vamos a decir, que se encuentra tanto en la sangre también como en los alimentos. Y tiene una función muy importante los triglicéridos. Los triglicéridos tienen una función de almacenamiento de energía, o sea, los triglicéridos no son malos. Almacenan la energía. Estos triglicéridos son absorbidos en la sangre después de haberte alimentado, ¿no? Haber comido algo rico. Y son producidos también estos triglicéridos en el hígado, ¿no? Y se forma después, como te dije, de haber consumido una dieta rica, ¿no? Un alimento rico, de repente en azúcares, en carbohidratos, ¿no? O en grasas. Esa es la importancia de los triglicéridos. Nosotros observamos aquí en la imagen algo interesante, ¿no? Esa es una arteria que está enferma. ¿Por qué está enferma? Te voy a explicar rápidamente. Las arterias son como una especie de conductos muy delgados, donde pasa la sangre, ¿no? Todo este es el largo de la arteria. Y podemos ver que tiene una capa, la capa externa que es la pared arterial es esta. Tiene una parte interna que es el endotelio, esta partecita de acá. Y vemos que en el centro esta parte roja representa la sangre o el coágulo sanguíneo, como muestra la imagen. Pero también vemos algo interesante que aparece aquí. Por ejemplo, estamos observando que en el interior, exactamente en el endotelio de la arteria, se está formando una placa. Estas vienen a ser las placas lipídicas o la grasa, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Al consumo excesivo de grasas o lípidos. Entonces, esto es muy peligroso porque puede ocasionar enfermedades como la arteriosclerosis, ¿no? Que es la acumulación de estas grasas en el interior de la arteria, disminuyendo de alguna manera el paso, ¿no? Mire, disminuyendo este espacio que es solamente para que circule la sangre. Entonces, recomienza a reducir el espacio, ocasionando esta enfermedad y otra, ¿no? Esto es muy, pero muy peligroso. Así puede llegar hasta el extremo de un paro cardíaco, ¿no? Vamos a ver la otra clasificación de los lípidos. La segunda clasificación se les llama complejos. Recuerden que la anterior eran los simples porque solamente estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en esta, que es la segunda, los complejos, dice, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero van a presentar, además de estos tres, van a presentar adicionalmente fósforo o nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí estamos hablando de lípidos complejos, que aparecen otros elementos adicionados a este compuesto. Entre ellos tenemos, por ejemplo, si es el caso de fósforo, se va a llamar fosfolípidos, ¿no es cierto? Formados por glicerol, por dos ácidos grasos, ácido fosfórico y un compuesto nitrogenado. Este fosfolípido tiene la función de ayudar a la coagulación de la sangre. Entonces, esa es la importancia de los fosfolípidos, ayudar a la coagulación de la sangre. Las cefalinas. La cefalina también es un tipo de lípido que se encuentra en el cerebro, formando el tejido nervioso.
ayudan a darle rigidez a la membrana celular y solo en animales. Las cefalinas, como te acabo de decir, están en el cerebro. Los pequeñitos, los niños, los infantes, ellos necesitan comer alimentos ricos en grasas, pero no estoy hablando de los excesos. Ojo, ¿por qué? Porque esta grasa es necesaria e importante en la formación o desarrollo del cerebro, chicos, ¿ya? Otro lípido complejo tenemos la lecitina, que se encuentra en la yema del huevo, ¿no? Son lípidos importantes también, pero recuerden que los excesos son dañinos, ¿no? En caso de ustedes que están jóvenes, pueden consumir normal el huevo, pueden consumir la yema, ¿no? Ya personas cuando llegan a una determinada edad ya tienen que disminuir el consumo de esa parte del huevo. La tercera clasificación de los lípidos. Tenemos a los llamados derivados. Dice, estructuralmente difieren mucho de los ácidos grasos. En el caso de los derivados, tenemos un ejemplo, ¿no?, de lípidos que son los esteroides. Los esteroides presentan como moléculas básicas al ciclopentano. Esta es la fórmula del ciclopentano de un esteroide, ¿no? Hemos escuchado de repente la palabra esteroides y de repente llama la atención mucho a los jóvenes. Hoy en día los que ven esos programas, ¿no?, de reality, bueno, ven a muchos chicos que usan este tipo, vamos a decir, de, bueno, hay un tipo de droga que ya es elaborado, ¿no?, que son llamados los esteroides anabólicos, ¿no? Pero si hablamos de estos esteroides, que presentan como moléculas, dije, básicas, ciclopentano, etcétera, del cual derivan el colesterol, vitamina D, hormonas sexuales, estamos hablando de algo que es propio, ¿no?, del individuo. Pero hay los llamados esteroides anabólicos. Esas son otro tipo, ¿no? Esos son drogas, ¿no? Pero ese tipo de droga que usan los jóvenes, que los llaman esteroides anabólicos, lo hacen con la finalidad de mejorar su habilidad atlética, la apariencia, ¿no?, física, hacen para que desarrollen sus músculos o aumenten también, ¿no?, los músculos mismos. También lo hacen para que se vean, lo dije, físicamente mejor, ¿no? Presenta características físicas y masculinas, algo similar a lo que sucede con la testosterona, ¿no? Pero en este caso son, vamos a decir, drogas, ¿no? Y son perjudiciales, porque a la larga, estamos hablando ahora de los esteroides anabólicos, chicos, son perjudiciales porque pueden traer problemas en la persona, ¿no? Ahora, los esteroides anabólicos lo usan los chicos, las chicas, ¿no? Porque estoy hablando exactamente de los jóvenes, ¿no?, hombres y mujeres. Pero se ha detectado que producen algunos problemas, como por ejemplo la fertilidad, lo que es la impotencia, ¿no? ¿Qué más hacen? Por ejemplo, aumentan la presión arterial, dañan el hígado, aumentan el colesterol, llega incluso, según estudios también, a reducirse los testículos, ¿no? Encogimiento de los testículos. Los cambios de estado de ánimo muestran agresividad. En sí, chicos, estos esteroides anabólicos lo que tratan de hacer es imitar el funcionamiento de las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que tener mucho cuidado las personas que están usando este tipo de esteroides llamados anabólicos. Pero los esteroides que estamos hablando de acá, pues que son lípidos o derivados, estos vienen a ser compuestos orgánicos, ¿no?, que están formados, ya saben, por vitaminas, están formados por hormonas, que es muy diferente, y cumplen funciones. Por ejemplo, una de las funciones que cumple es la reducción de la sal o regular la sal, regular la bilis, y esta forma las membranas de la célula, ¿no? Estamos hablando de estos esteroides. Pero, ojo, mucho cuidado con los llamados esteroides anabólicos, ¿no? Acá nosotros podemos observar la diferencia entre, miren, el aspecto físico, ¿no? Miren cómo es el desarrollo de la musculatura, la apariencia física, ¿no? En cuanto a una persona que
está usando estos esteroides anabólicos y en el otro caso no. Ahora vamos a ver otro tipo de, vamos a decir, de clasificación, pero este es por su composición química. ¿Cómo está compuesto químicamente? Primero vamos a hablar, número 1, de la grasa. Su composición química, dice, es homogénea, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas grasas son llamados ácidos grasos superiores por su elevado peso molecular. Esta es una, vamos a decir, una fórmula que se ha formado, ¿no? De las grasas. Tenemos el caso, esta es la fórmula de cómo se obtienen los triglicéridos. Acá tenemos un compuesto que es el butanoico, recuerden, but, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, es el butanoico, unido al metanol. Met es un solo carbono, ¿no? Un compuesto con un solo carbono. Butanoico más metanol les va a dar un butanoato de metilo. Butanoato, 1, 2, 3, 4 carbonos, metilo es este de acá, el CH3, con eliminación de molécula de agua. Entonces, entre vamos a decir, estos tipos de grasas, en el cual se encuentran los triglicéridos, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, tiene la función que es de almacenar energía, ¿no? Y estos pues son absorbidos en la sangre. Esa es la función de los triglicéridos. En el caso de los aceites, vamos a ver en el caso de los aceites, estas grasas tienen una característica interesante, ¿no? Primero, los aceites, vamos a hablar de los aceites, estas pueden ser de origen vegetal, ¿no? Pero si son chicos de origen vegetal, va a tener características líquidas cuando están a temperatura ambiente. Ojo, los aceites, si son de origen vegetal, van a ser líquidos a temperatura ambiente, ¿no? A temperatura ambiente. Pero si estos aceites, si son de origen animal, tienden a ser sólidos. Por ejemplo, a ver, casos de aceites de origen animal que se encuentran en estado sólido. Pueden ser los cebos, pueden ser las mantecas, ¿no? Esos son los aceites en estado sólido que relativamente son de origen animal. Entonces, recordemos, los aceites, si son de origen vegetal, van a ser líquidos a temperatura ambiente, chicos. Si son estos aceites de origen animal, van a ser sólidos, en el caso de las mantecas, como le dije, y de los cebos, ¿no? Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora, veamos el segundo punto, también por su composición química, los lipoides. Son los lipoides y tienen propiedades físicas igual a las grasas, pero difieren en su composición química, que es muy variada, ingresando, dice, carbono, oxígeno, hidrógeno, fósforo y el nitrógeno. Entre ejemplos de lipoides tenemos a los glicéridos, los séridos, fosfolípidos, esteroides. Los glicéridos son conocidos también como aceites. A los glicéridos se los conoce como aceites, como cebos, ¿no? Dependiendo de la temperatura. En el caso de los séridos, ¿cuáles son? Los séridos son las ceras, ¿no? Estas ceras, por ejemplo, acá vemos en la imagen a la miel, a la abejita, ¿no? Las abejas presentan, ¿no es cierto?, en su miel esos séridos, ¿no? Listo. También tenemos a los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos, hay algunos fosfolípidos que se encuentran presentes en la yema de los huevos, como el caso de la lecitina, y también la cefalina, ¿no? Que es la que hemos mencionado anteriormente, que se encuentra en el cerebro. Y los esteroides son los que acabábamos de comentar, que químicamente también son iguales, pero desempeñan función biológica. Y estas se van a encontrar en las hormonas sexuales, en la sangre, en forma de colesterol. Van a encontrar los esteroides también en los ácidos biliares y la vitamina D.
Papel biológico de los lípidos. Bueno, el papel biológico de los lípidos, estamos hablando de lo que es la importancia también de esos lípidos, constituyen parte del material estructural de los seres vivos. O sea, se encuentran en las estructuras de los seres vivos. Ya hemos hablado del cerebrocito, ¿no? Que esta es una sustancia blanca que se encuentra en el tejido nervioso y es parte de la membrana de la célula. Los fosfolípidos, ya hemos dicho que son los lípidos unidos al fósforo, que forman los fosfolípidos, y estos están presentes en el cerebro y también se encuentran presentes en los músculos. ¿Qué más podemos decir de los lípidos? Forman parte del material de reserva de los organismos y células, ¿no? En forma de aceite y grasa. Otra cosa también muy importante, dan protección a los organismos, ya que forman una capa aislante bajo la piel que los protege de cambios de temperatura y los golpes. O sea, quiere decir que esta capa de lípido que se encuentra debajo de la piel puede proporcionar en nosotros, o proporciona en nosotros, la temperatura adecuada, ¿no? La que permite mantener una temperatura adecuada en el organismo. Muy bien, chicos, hasta aquí es la clase de hoy día. Ya, por favor, descargan el link. Bendiciones, cuídense.